Mucha gente tiene ruda en casa por una razón muy específica. Algunos la ponen cerca de la puerta. Otros en el balcón. Y muchos creen que esta planta ayuda a proteger el ambiente, alejar malas energías o simplemente dar una sensación de calma dentro del hogar. Pero hay algo extraño que pasa con la ruda. A veces parece fuerte durante semanas, y de repente empieza a debilitarse. Las hojas se ponen amarillas, el tallo pierde fuerza, el aroma cambia, y en muchos casos, la planta termina muriendo sin que la persona entienda qué hizo mal. Y lo más curioso es que muchas veces el problema no es la planta. Son pequeños errores que parecen inofensivos, teos. Errores que muchísima gente comete sin darse cuenta. Porque la ruda no se comporta como muchas plantas comunes de interior. No le gusta el exceso de agua, no tolera ciertos ambientes cerrados. Y tampoco responde bien cuando la cambiamos de lugar constantemente. Además, alrededor de la ruda existen muchas tradiciones populares, especialmente en España y América Latina. Algunas personas creen que esta planta absorbe ambientes pesados. Otras evitan tocarla demasiado. Y aunque no todo eso tiene una explicación científica, sí existen razones reales por las que la ruda puede estresarse o debilitarse fácilmente. En este video, vas a descubrir 15 cosas que nunca deberías hacer con la ruda. Algunas afectan directamente sus raíces y su crecimiento. Otras tienen que ver con la forma en que la gente la usa dentro de casa, sin entender realmente lo que necesita esta planta. Y honestamente, varias de estas cosas, probablemente ya las has hecho alguna vez sin darte cuenta. Número 1. Nunca la riegues como si fuera una planta tropical. Este es probablemente el error más común de todos. Muchas personas ven que la ruda empieza a perder fuerza o que algunas hojas se inclinan un poco. Y automáticamente creen que necesita más agua. Entonces riegan otra vez. Y después otra vez. Pero la ruda no funciona como muchas plantas tropicales de interior. No le gusta vivir con las raíces constantemente húmedas. De hecho, el exceso de agua suele ser mucho más peligroso que quedarse un poco seca durante unos días. Y ahí es donde empieza el problema. La tierra permanece mojada demasiado tiempo. Las raíces dejan de respirar bien. Poco a poco, aparece el olor húmedo en la maceta. Las hojas se vuelven amarillas. El tallo pierde firmeza. Y muchas veces, la planta parece morir de repente. Cuando en realidad, llevaba semanas sufriendo bajo la tierra. Lo peor es que mucha gente sigue regando más, pensando que la planta todavía tiene sed. Con la ruda, menos agua suele ser mejor que demasiada. Especialmente si está en maceta. Lo ideal es esperar a que la parte superior de la tierra se sienta seca antes de volver a regar. Porque una ruda ligeramente seca puede recuperarse rápido. Pero una ruda con raíces podridas casi nunca vuelve a ser la misma. Y curiosamente, el siguiente error empieza incluso antes del riego. Empieza con la maceta. Número 2. Nunca la plantes en una maceta sin drenaje. Hay personas que compran una maceta hermosa para la ruda. Pero olvidan algo fundamental. El drenaje. Y honestamente, muchas veces, la planta empieza a morir desde el mismo día en que fue colocada ahí. Las macetas decorativas sin agujeros pueden verse elegantes. Quedan bien en una entrada, una cocina o un balcón. Pero para la ruda pueden convertirse en una trampa silenciosa. Porque el agua no tiene salida. Y aunque la superficie de la tierra parezca seca, abajo las raíces siguen atrapadas en humedad constante. Ese ambiente húmedo y cerrado hace que la raíz se debilite lentamente. Aparecen hongos, el tallo empieza a ponerse blando. Las hojas pierden color. Y la planta deja de crecer como antes. Lo más engañoso es que esto no ocurre de inmediato. A veces, la ruda sigue viéndose normal, durante semanas antes de mostrar señales claras de estrés. Por eso muchas personas nunca relacionan el problema con la maceta. Si quieres que la ruda dure mucho tiempo, necesita un recipiente donde el agua pueda escapar fácilmente.
Incluso una buena tierra no sirve de nada si el fondo permanece inundado. Y aunque el drenaje sea perfecto, todavía existe otro error que puede debilitarla lentamente dentro de casa. Número 3. Nunca la escondas en un rincón oscuro de la casa. Este es ese pequeño, pero puede cambiar completamente la salud de tu ruda. Muchas personas ponen la ruda dentro de casa, en una esquina bonita, sobre una mesa, o en un rincón cerca de la entrada, porque creen que ahí protege mejor el ambiente. Pero hay un detalle que no se puede ignorar. La ruda necesita luz. No es una planta pensada para vivir escondida en una zona oscura, lejos de una ventana, sin sol directo ni claridad suficiente. Al principio puede parecer que está bien, sigue verde, no se queja, no cambia mucho. Pero poco a poco empieza a estirarse. Las ramas se vuelven más delgadas, las hojas pierden intensidad. El aroma se vuelve más débil. Y la planta empieza a verse apagada, como si estuviera viva, pero sin energía. Ese es uno de los problemas más engañosos. Porque la ruda no siempre muere rápido por falta de luz. A veces simplemente se va debilitando en silencio. Si quieres tenerla dentro de casa, colócala cerca de una ventana luminosa. Si tienes balcón, patio o una entrada con buena claridad, mucho mejor. Porque una ruda que recibe luz suficiente no solo se ve más fuerte, también mantiene mejor su forma, su color. Y ese carácter intenso que la hace tan especial. Pero incluso cuando encuentras el lugar perfecto, hay otro error que muchas personas cometen por ansiedad. Número 4. Nunca la cambies de lugar todo el tiempo. Cuando una ruda empieza a verse rara, mucha gente entra en modo desesperación. Hoy la ponen en la ventana. Mañana la llevan al balcón. Después la regresan al interior. Luego la mueven a la entrada. Y sin darse cuenta, convierten a la planta en una víctima del cambio constante. La ruda necesita estabilidad. Cada lugar tiene una luz diferente, una temperatura diferente, una corriente de aire diferente y una humedad diferente. Cuando la cambias todo el tiempo, la planta no alcanza a adaptarse. Y entonces aparecen señales confusas. Un día se caen algunas hojas, otro día parece más seca, luego se inclina, después pierde color. Y la persona piensa que necesita otro cambio más. Pero a veces, lo que realmente necesita es que la dejen tranquila. Esto pasa mucho cuando se pasa una ruda de una zona sombreada a un sol muy fuerte de golpe. O cuando se saca al frío después de estar en interior. O cuando se mueve cada vez que alguien siente que la energía de la casa está pesada. Si quieres cambiarla de lugar, hazlo poco a poco. Dale tiempo. Observa cómo responde. Porque una ruda puede adaptarse a un buen sitio. Pero difícilmente prospera cuando nunca sabe dónde está su hogar. Número 5. Nunca la toques demasiado sin necesidad. Hay personas que no pueden evitarlo. Pasan junto a la ruda y la tocan. Le frotan las hojas, le quitan ramas pequeñas, la mueven con las manos constantemente. Incluso algunas personas arrancan hojas todo el tiempo para olerla. Y aunque parezca algo inofensivo, la ruda no siempre responde bien a ese exceso de contacto. Sus hojas contienen aceites naturales bastante fuertes. De hecho, algunas personas pueden sentir irritación en la piel después de manipularla demasiado, especialmente bajo el sol. Pero además de eso, la planta también se estresa físicamente. Cada hoja dañada es energía perdida. Cada rama doblada innecesariamente obliga a la planta a recuperarse Y aquí aparece algo curioso. En muchas tradiciones populares, especialmente en España y América Latina, existe la idea de que la ruda no debería ser tocada constantemente por todo el mundo. Algunas personas creen que absorbe ambientes pesados o emociones intensas, y por eso prefieren tratarla con cierto respeto. No importa si crees en eso o no. La realidad es que una ruda manipulada todo el tiempo suele verse más débil, más desordenada y más sensible. A veces la mejor forma de cuidarla
es simplemente dejarla tranquila. Pero incluso si nadie la toca demasiado, hay algo que puede dañarla mucho más rápido. El frío. Número 6. Nunca la pongas donde reciba frío extremo. Muchas personas creen que la ruda es una planta resistente para cualquier clima. Y sí, puede soportar bastante más que otras plantas delicadas. Pero eso no significa que tolere el frío extremo sin consecuencias. Especialmente cuando vive en maceta. Durante el invierno, las raíces dentro de una maceta se enfrían mucho más rápido que en el suelo del jardín. Y cuando llegan las noches heladas, el viento fuerte o las temperaturas demasiado bajas, la ruda empieza a sufrir en silencio. Primero aparecen pequeñas señales. Las hojas pierden firmeza. Los bordes se ponen oscuros. El crecimiento se detiene. Y después de varios días fríos, algunas ramas simplemente se secan. Muchas personas piensan que la planta necesita más agua o más fertilizante para recuperarse, pero esto pasa muchísimo en balcones expuestos al viento, entradas abiertas o terrazas donde la maceta queda completamente desprotegida durante la noche. Si vives en una zona fría, la ruda necesita cierta protección en invierno. No hace falta encerrarla en una habitación oscura. De hecho, eso puede empeorar el problema. Pero sí conviene moverla a un lugar luminoso, menos expuesto al viento y con temperaturas más estables. Porque aunque la ruda sea fuerte, incluso las plantas más resistentes tienen límites. Y el siguiente SOR destruye esos límites desde abajo, directamente en las raíces. Número 7. Nunca uses tierra pesada y compacta. La ruda puede sobrevivir en condiciones difíciles. Pero hay algo que normalmente no soporta bien durante mucho tiempo. Una tierra pesada, húmeda y compacta. Muchas personas usan tierra de jardín demasiado densa o mezclas que retienen agua por días enteros. Al principio parece algo bueno, porque piensan que así la planta nunca tendrá sed. Pero para la ruda, eso suele convertirse en un problema silencioso. Las raíces necesitan aire. Necesitan pequeños espacios dentro de la tierra para respirar correctamente. Cuando el sustrato está demasiado compacto, el agua queda atrapada abajo, y las raíces empiezan a debilitarse lentamente. Y entonces aparecen señales que confunden muchísimo. La planta deja de crecer. Las hojas se ven apagadas. El tallo pierde fuerza. Y aunque la tierra siga húmeda, la ruda parece seca y cansada. Muchas veces el problema no es falta de agua. Es exceso de humedad, atrapada dentro de una tierra que nunca se seca bien. Por eso la ruda suele crecer mejor en mezclas más ligeras y aireadas, donde el agua puede salir fácilmente y las raíces no quedan atrapadas. A veces un pequeño cambio en la tierra transforma completamente la planta. Pero muchas personas intentan solucionar todos esos problemas de otra forma. Con más fertilizante. Número 8. Nunca la abones en exceso. Cuando la ruda empieza a verse débil, muchas personas hacen lo mismo. Le agregan fertilizante. Y si la planta no mejora rápido, agregan más. Pero aquí está el problema. La ruda no es una planta que necesite alimentación intensa todo el tiempo. De hecho, demasiados fertilizantes pueden hacer más daño que beneficio. Especialmente en macetas. Porque las sales y minerales empiezan a acumularse dentro de la tierra. Las raíces se estresan, algunas se queman. Y la planta empieza a reaccionar lentamente. Primero aparecen puntas secas en las hojas. Después, cambios de color. Luego crecimiento extraño, ramas débiles o un aspecto menos compacto. Y muchas veces la persona cree que el problema es falta de nutrientes, cuando en realidad la ruda está sufriendo por exceso. Además, una planta sobrealimentada suele volverse más sensible al calor, al riego incorrecto y a otros cambios ambientales. La ruda normalmente prefiere un crecimiento más natural y equilibrado. No necesita ser forzada para crecer rápido. A veces una planta sana
no es la que crece más deprisa. Es la que crece de forma estable. Y honestamente, sé, los siguientes errores ya no tienen tanto que ver con fertilizante o riego. Tienen más relación con la forma en que muchas personas usan la ruda dentro de casa, sin entender realmente lo que representa esta planta. Nombre 9. Nunca la coloques en un lugar sin intención. Hay personas que ponen la ruda en cualquier parte de la casa, simplemente porque queda bien. Polfa. Sobre una repisa vacía. En una esquina olvidada. En un pasillo sin luz. O junto a objetos decorativos donde casi nadie vuelve a mirarla. Y ahí es donde la planta empieza a perder algo importante. Porque la ruda no suele ser una planta cualquiera dentro de un hogar. En muchas culturas de España y América Latina, la gente la coloca cerca de la entrada, en balcones o cerca de puertas y ventanas. Lugares abiertos, con luz y movimiento de aire. No solo por tradición. También porque esos espacios suelen ser mucho mejores para la planta. Cuando la ruda queda atrapada en un rincón oscuro y cerrado, empieza a debilitarse poco a poco. El ambiente se vuelve demasiado húmedo, el aire no circula bien y la luz casi no llega. Y curiosamente, muchas personas sienten que la planta pierde fuerza. Precisamente cuando la esconden en lugares sin vida. No importa si lo ves desde la jardinería o desde la tradición popular. La ubicación cambia completamente la forma en que la ruda crece. A veces no necesita más agua. Ni más fertilizante. Solo necesita estar en un lugar donde realmente pueda respirar. Pero existe otro error moderno que está haciendo que muchísimas rudas mueran en silencio. Sí. Convertirlas en simple decoración. Nombre 10. Nunca la uses como decoración sin cuidarla. Hoy mucha gente compra ruda por moda. La ven en redes sociales. Escuchan que protege la casa. O simplemente les gusta el aspecto misterioso que tiene esta planta. Entonces la llevan a casa, la ponen en una maceta bonita. Y prácticamente se olvidan de ella. Y ese es el problema. Porque la ruda puede tener simbolismo, tradición y significado cultural. Pero sigue siendo una planta viva. Necesita luz. Necesita aire. Necesita tierra adecuada. Necesita atención básica. Muchas veces la gente trata la ruda como si fuera una vela decorativa. O un objeto espiritual, que funciona solo por estar ahí. Pero mientras todos miran el significado de la planta, nadie observa cómo se está sintiendo realmente. Las hojas empiezan a caer. La tierra permanece seca durante semanas. O peor todavía, permanece mojada demasiado tiempo. La planta pierde color, pierde aroma y deja de crecer. Y aún así, muchas personas no hacen nada porque siguen pensando en la ruda como símbolo, y no como organismo vivo. Lo interesante es que una ruda bien cuidada suele verse muchísimo más fuerte y más hermosa que una ruda simplemente decorativa. Porque cuando una planta está sana, todo cambia. El color, la forma, la energía visual que transmite. Y justamente ahí aparece otro error que puede destruir todo ese equilibrio en pocos minutos. Las podas agresivas. Sí. Nunca la podes de forma agresiva. Muchas personas creen que mientras más corten la ruda, más fuerte volverá a crecer. Y a veces hacen podas tan extremas, que la planta queda casi irreconocible. Ramas vacías. Muy pocas hojas. Tallos expuestos. Y aunque algunas plantas soportan eso bastante, bien, la ruda no siempre responde de la misma manera. Especialmente si ya estaba débil antes de la poda. Aquí es donde aparece uno de los errores más comunes. La planta empieza a verse desordenada o demasiado grande, y la persona decide cortarla de golpe en un solo día. Pero después de perder tantas hojas, la ruda también pierde gran parte de su capacidad para producir energía. Y entonces ocurre algo frustrante.
En lugar de crecer más fuerte, la planta se queda estancada. A veces deja de producir nuevos brotes. Otras veces algunas ramas empiezan a secarse lentamente desde las puntas. Y si además hacía calor, frío o exceso de humedad, el estrés se multiplica todavía más. La mejor forma de podar una ruda suele ser mucho más suave. Poco a poco. Quitando solo las partes secas o demasiado largas. Dándole tiempo para recuperarse entre cada corte. Porque una ruda sana puede tolerar pequeñas podas. Pero una ruda agotada difícilmente soporta un ataque completo con tijeras. Y curiosamente, hay otra cosa que muchas personas dejan avanzar sin control. Hasta que la planta cambia completamente de aspecto. Las flores. Y número 12. Nunca la dejes florecer sin control si quieres una planta compacta. Cuando la ruda empieza a florecer, mucha gente piensa que eso significa que la planta está perfecta. Y sí, en parte es verdad. Las flores son una señal natural de crecimiento. Pero también cambian la forma en que la planta usa su energía. Porque cuando la ruda entra en etapa de floración, empieza a concentrarse. Menos en producir hojas densas y más en mantener flores y semillas. Y ahí es cuando muchas personas notan algo extraño. La planta ya no se ve tan compacta. Las ramas se alargan más. Las hojas parecen menos abundantes. Y el aspecto general cambia bastante. Eso no significa que la ruda esté enferma. Simplemente, está entrando en otra etapa. El problema aparece cuando la persona quiere una planta frondosa y decorativa. Pero, deja que florezca, sin límite durante meses. Con el tiempo, algunas rudas se vuelven más leñosas, más abiertas y menos densas. Por eso muchos jardineros prefieren cortar algunas flores, antes de que la planta gaste demasiada energía en semillas. Especialmente en macetas pequeñas. No para impedir que florezca, sino para mantener un equilibrio más saludable entre crecimiento y forma. Porque una ruda puede verse hermosa floreciendo. Pero también puede agotarse mucho más rápido si nadie controla ese proceso. Y el siguiente error ocurre cuando intentamos combinarla con plantas que necesitan un ambiente completamente diferente. Número 13. Nunca la mezcles con plantas que necesitan mucha humedad. Este error se ha vuelto muy común en apartamentos y balcones modernos. La gente crea macetas mixtas con varias plantas juntas porque se ven más bonitas. Helechos, potos, calateas, flores tropicales, y en medio de todo eso, una ruda. El problema es que muchas de esas plantas viven en condiciones completamente diferentes. Mientras la ruda prefiere tierra más seca, aireada y con bastante sol, otras plantas necesitan humedad constante y riego frecuente. Y entonces empieza el conflicto. La persona riega pensando en las plantas tropicales, pero la ruda termina atrapada en demasiada humedad otra vez. Al principio parece funcionar. Pero después aparecen las señales típicas. La ruda deja de crecer. Pierde intensidad. Las hojas empiezan a verse cansadas. Y poco a poco, la planta se debilita más rápido que las demás. Muchas veces la gente cree que la ruda no combina bien energéticamente con otras plantas. Pero en realidad, el problema suele ser mucho más práctico. Necesidades completamente distintas. Por eso la ruda normalmente funciona mejor sola. O junto a plantas que también toleran ambientes secos y mucho sol. Porque cuando todas las plantas necesitan cuidados diferentes, alguien siempre termina sufriendo. Y en el caso de la ruda, ese sufrimiento suele aparecer primero en las raíces. Pero ahora llegamos a un error, mucho más delicado. Uno que ya no tiene tanto que ver con jardinería, sino con seguridad. Número 14. Nunca la uses como remedio sin informarte bien. La ruda tiene una historia larguísima en la medicina tradicional. Durante generaciones, muchas personas la usaron en infusiones, mezclas caseras o remedios populares para distintos problemas. Y todavía,
Hoy hay quienes recomiendan usarla como si fuera completamente inofensiva. Pero aquí hay algo importante que mucha gente ignora. Natural no siempre significa seguro. La ruda contiene compuestos bastante fuertes. Y usada incorrectamente puede causar irritaciones, molestias e incluso problemas más serios en ciertas personas. Especialmente en mujeres embarazadas, niños pequeños o mascotas. El problema es que Internet está lleno de consejos rápidos donde la gente habla de la ruda como si fuera una solución mágica para todo. Y muchas personas prueban cosas sin realmente saber lo que está haciendo. Por eso es importante entender algo. Una planta puede tener valor tradicional y cultural, sin que eso signifique que libremente como remedio casero. La ruda puede ser una planta hermosa para el hogar. Puede tener aroma intenso. Puede formar parte de muchas tradiciones. Pero eso no convierte automáticamente cualquier uso en algo seguro. Y honestamente, el último error es probablemente el más peligroso de todos. Porque ocurre cuando la planta lleva mucho tiempo pidiendo ayuda. Y nadie se da cuenta. Numberse 15. Nunca nenorres las señalas de que tu ruda está su freno. La ruda rara vez muere de un día para otro. Casi siempre avisa antes. El problema es que muchas personas no entienden esas señales o las ignoran demasiado tiempo. Primero algunas hojas empiezan a ponerse amarillas. Después aparecen ramas secas. A veces el tallo pierde firmeza. O la planta deja de crecer, de repente sin razón aparente. Y en muchos casos, la gente piensa que ya se recuperará sola. Pero mientras esperan, el problema sigue avanzando debajo de la tierra. Las raíces pueden estar pudriéndose. La maceta puede estar reteniendo demasiada humedad. O la planta puede llevar semanas sufriendo por falta de luz, frío o estrés constante. Y aquí está lo más importante. La ruda normalmente muestra pequeñas señales mucho antes de colapsar por completo. Una hoja caída. Un cambio de color. Un aroma más débil. Menos brotes nuevos. Todo eso es la planta intentando decir que algo no está bien. Por eso los jardineros con experiencia no esperan a que la planta esté destruida para actuar. Observan pequeños cambios. Tocan la tierra antes de regar. Revisan la luz. Miran las raíces cuando algo se siente extraño. Porque muchas veces una ruda puede recuperarse si el problema se detecta a tiempo. Y honestamente, después de ver todos estos errores, una cosa queda clara. La ruda no es una planta imposible de cuidar. Solo es una planta que no tolera demasiado bien los excesos, los descuidos, ni las malas condiciones durante mucho tiempo. Y cuando entiendes lo que necesita, puede convertirse en una de las plantas más resistentes, más aromáticas y más especiales dentro de una casa. Y justamente por eso, en el bonus final, voy a mostrarte cuál es el mejor lugar para colocar la ruda si quieres que crezca fuerte y tenga más sentido dentro de tu hogar. Si quieres que la ruda crezca fuerte, normalmente necesita 3 cosas simples. Buena luz, aire y un lugar donde el agua no se acumule. Por eso muchas personas la colocan cerca de la entrada, en balcones o junto a una ventana luminosa. No solo por tradición. También porque suelen ser los lugares donde la planta realmente respira mejor. Evita rincones oscuros, espacios húmedos y habitaciones cerradas. Porque cuando la ruda tiene luz, espacio y estabilidad, cambia completamente. La ruda no es una planta complicada. Pero tampoco es una planta que tolere cualquier cosa. Demasiada agua, poca luz, exceso de cambios o malos hábitos pueden debilitarla lentamente sin que lo notes. Pero cuando entiendes cómo funciona, la ruda puede durar muchos años y convertirse en una de las plantas más especiales de tu hogar. Y si te gustan este tipo de plantas con historia, tradición y secretos que casi nadie conoce, el próximo video te va a sorprender.
aún más.